Bueno, ya estamos con Ángeles Molina un día más. ¿Qué tal? Un martes más aquí en nuestra sintonía para hablar, por supuesto, de todas las cosas que nos afectan. Ángeles, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido el fin de semana? Muy bien. Tú ya sabes que el fin de semana va bien. El fin de semana siempre va muy bien, Sí, ya ¿verdad? ves. Descanso y diversión. Muy bien. Bueno, pues esta semana tenemos otras cositas también importantes que comentar. Y la semana pasada prácticamente te quedaste un poco a medias, ¿no? Sí. Porque habían cosas que comentar. Incluso también en este programa, no sé si nos va a dar tiempo a hablar un poquito de todo, pero realmente nos quedamos ahí un poco a medias, te quedaste un poco a medias para difundir toda la información que había pendiente, con lo cual esta semana vamos a retomar un poco más Ujú. el tema y en profundidad analizaremos un poquito esa flora intestinal que además es, digamos, un poco el punto de lanza, ¿no? Digamos, para las Ujú. enfermedades, ¿verdad? Sí. Porque Es el origen. a partir de ahí se producen las enfermedades o la mayoría de enfermedades que tenemos en nuestro organismo, ¿no? Sí, la verdad es que vamos a hablar eso de disbiosis intestinal y vamos a hablar de ese desequilibrio y cómo eso que es la mayoría de de todas las enfermedades que tenemos, a menos que sea una enfermedad congénita, pues la mayoría tienen su principal, digamos, vía de entrada es a través de esa disbiosis intestinal. Bueno, la disbiosis, que para que la gente nos entienda, es, digamos, un poco la alteración, ¿verdad? Digamos, un La poco disbiosis de... es pues esa alteración, digamos, de nuestra flora intestinal. Sabéis que en nuestra flora intestinal hay una parte, digamos, de flora positiva, que son esos microorganismos que son positivos, que son como nuestros amigos, que vivimos con ellos. Y Que luego estos hay, son los esos buenos. son los buenos, ¿no? Y luego están los malos, que son esos bichitos, pues que a veces, pues, que convivimos con ellos también, que están ahí en el ambiente, que también están dentro de nosotros, y que nuestra flora intestinal lo que hace es tenerla ahí, digamos, de barrera para que esos microorganismos que no son tan positivos, pues, vayan proliferando, ¿no? Entonces, y luego además dentro de esa nuestra flora intestinal, aparte de que hay, digamos, nuestros amigos, los que no son tan, los que son esos enemigos, digamos, también tiene que haber equilibrio dentro de los amigos, ¿vale? Entonces vamos a ir profundizando un poquito más de esto, porque si no, porque si no, cuando hay un desequilibrio dentro de los amigos también, pues al final se empiezan las enfermedades, ¿no? Eso te iba a preguntar, que a veces va a ser un poco complicado, ¿no? Que se Sí, pongan de acuerdo los buenos y los malos, ¿no? sí, sí, Si sí. hay más malos que buenos, mal asunto, ¿no? Sí, claro, en el momento en que está claro que hay en el momento en que proliferan los microorganismos enemigos, digamos, pues ahí se produce cualquier infección o cualquier enfermedad, ¿vale? O sea, ese es el origen de las enfermedades, sobre todo de las infecciones, ¿no? O sea, para una gripe, para cualquier cosa, sabemos todos que tenemos el virus de la gripe con nosotros viviendo siempre. ¿Qué hace que en algún momento nosotros empezamos a tener síntomas? Pues que hay un desequilibrio en esa flora y entonces empieza a proliferar demasiado el virus de la gripe. Luego nuestro sistema inmune lo vuelve a poner a raya y entonces dejamos de tener la gripe, digamos, el síntoma de la gripe, pero la gripe vive con nosotros. O también pasa con los herpes, el herpes 1, el herpes 2 o incluso el herpes zóster, que es la segunda, digamos, reinfección de la varicela. O sea, son virus que están ahí siempre viviendo con nosotros Que aparentemente y que están dormidos, no lo digamos. sabemos, pero que están ahí. Sí, están ahí, pero nuestra flora intestinal lo que hace es mantenerlos en un estado, digamos, de latencia o de barrera para que no nos reinfecten, ¿no? O no tengamos síntoma. Entonces, cuando tenemos el síntoma es porque nuestra flora intestinal, digamos, la positiva, pues en algún momento pues ha caído y entonces prolifera la otra. Y entonces empezamos a tener síntomas. Bueno, esto no sabíamos de realmente muchos de estos, bueno, de estas enfermedades están con nosotros habitualmente, pero que no sabemos que hasta cierto tiempo, bueno, pues se revelan, ¿no? Sabemos que Sí, están, ¿no? realmente es que fíjate que el estudio de la microbiota es el gran descubrimiento del siglo XXI y como dije la semana pasada, solo se conoce el 20-30%. O sea, no conocemos realmente todo lo que es capaz de ocasionarnos y todo lo que es capaz de hacer, pues eso, todo lo que es nuestra microflora, porque estamos hablando de una cantidad de especies, estamos hablando de 500 a 1000 especies, estamos hablando de billones de bacterias que tenemos ahí. O sea, son 2 kilos más o menos de peso y estamos hablando de billones de bacterias y o sea, de microorganismos en general, ¿no? Entonces, realmente es que tenemos que es muy desconocido y luego eso, que cada uno de nosotros, como dijo la semana pasada, pues tiene una huella. O sea, cada uno de nosotros tiene una huella, digamos, bacteriana y cada uno tiene, aunque en general tengamos más o menos la misma cantidad de especies, aunque puede ser que haya algunas personas que tengan más de una que de otra, en general, pues es bastante complicado, ¿no? Porque la que está sana, o sea, digamos la flora sana, pues varía mucho de una persona a otra también.
Ujú. Es difícil de poder también estudiarlo porque cada Cada persona persona es un mundo. es un mundo, efectivamente es muy complicado. Bueno, ¿de qué se compone esa flora intestinal, Ángeles? Pues de estos microorganismos que yo decía, que estamos hablando de entre 500 y 1000 especies, y estamos hablando de incluso, pues eso, hasta varios billones de bacterias en general, ¿no? Y luego, luego es, digamos, a nivel recuento, ¿no? Y luego de manera cualitativa tenemos que una persona sana tiene que tener aproximadamente un 90% de dos, digamos, grandes especies, que son Firmicutes y Bacteroidetes. Y de ahí tenemos que tener más o menos entre el 65 y el 75% de tipo de bacterias. Y luego hay otro 5 o 10% de otro tipo. Pero en general una persona sana, un individuo sano, tiene que tener entre bacteroidetes y firmicutes un aproximadamente 65-75. Y más bacteroidetes que firmicutes, ¿vale? O sea, Que estos son los buenos y los malos. no son los buenos y los malos, pero sí que es, digamos, estamos hablando todo el tiempo de flora, digamos, positiva, ¿vale? Pero tiene que estar en esa proporción de un tipo que son bacterias gram positivas y otros que son bacterias gram negativas. Y tiene que haber más bacteroidetes que firmicutes porque eso influye mucho a la hora de la inflamación, influye en nuestro sistema inmune, influye en, digamos, en cómo absorbemos los alimentos, o sea que es bastante importante. Pero en general un individuo sano se considera que tiene esa proporción de un 90% entre las dos, más o menos, entre bacteroidetes y firmicutes. Luego dentro de estas, bacteroidetes y firmicutes, luego dentro de estas están las que conocemos como Thermophilus, Bifidobacterias, Lactobacillus, que de ahí, o sea, están todas esas medidas dentro de estos firmicutes y bacteroidetes, ¿no? Pero mirado desde arriba, tenemos que tener esto que he dicho, firmicutes y bacteroidetes un 90% aproximadamente. Bueno, es una cantidad importante, ¿no? Eso si Sí. lo traducimos, por ejemplo, en millones Estamos hablando de billones, o sea, no millones, no, billones. Estamos hablando de bacterias. sí, de billones de bacterias. O sea, estamos hablando de que tenemos entre 500 y 1000 especies y estamos hablando de 2 o 3 billones de bacterias, incluso, pues, puede ser más, ¿no? O sea que... Y, bueno, ¿qué efectos pueden producir? Pues mira, por ejemplo, fijaros que lo que estábamos hablando de las bacteroidetes, personas que tengan un bajo contenido en bacteroidetes, ¿vale? Por ejemplo, se sabe que dentro de estas bacteroidetes tenemos las Rhamnosus, que son un tipo de bacteria, o las Helveticus, que lo que hacen es, por ejemplo, que por un lado nuestras bacterias sean bacterias poco inflamatorias, es decir, que los metabolitos que estas bacterias causen al organismo son poco inflamatorios, es decir, que no causan inflamación, y por otro lado lo que hacen es mejorar nuestro sistema inmune, es decir, si un patógeno entra en nuestro organismo, ellos van a hacer de barrera y van a impedir que un microorganismo inadecuado o malo, de los que estamos hablando de los enemigos, pues se pegue a la barrera, digamos, intestinal o que prolifere en nuestro organismo. Y luego eso va a impedir que haya inflamación en el cuerpo. O sea, que son bastante importantes porque dependiendo de ese tipo de bacteria, pues vamos a tener un problema que puede ser, por ejemplo, lo que es la inflamación, que al final es causante de casi todas las enfermedades, o una proliferación de lo que son microorganismos enemigos, como puede ser un virus, una bacteria, cualquier virus o un microorganismo patógeno, ¿no? Entonces al sistema inmune le va a afectar muchísimo. Y es bastante importante el tener, digamos, esa flora en equilibrio para hacer esa barrera. O sea, que lo primero que vamos a tener es ese efecto barrera y vamos a tener ahí, como hemos dicho la semana pasada, el 70% de nuestro sistema inmune. O sea, que ese efecto barrera lo tenemos que tener sí o sí, porque si no van a proliferar todo lo que son este tipo de microorganismos enemigos, ¿no? Y aquí se podría hacer un balance, por ejemplo, precoz de si vamos a tener alguna enfermedad, saberlo realmente es lo que tú nos decías al principio del programa, se está estudiando mucho sobre sí. Esto. Está claro que desde el estómago pues empieza un poco todo, ¿no? ¿Se puede saber de forma precoz si vamos a padecer en un futuro una enfermedad en concreto? Bueno, por un lado, en cuanto a la pregunta que me haces, por un lado está la predisposición genética, pero en realidad esa predisposición genética solamente marca esa predisposición, pero al final es lo que comemos y nuestros hábitos, ya no solo lo que comemos, sino nuestros hábitos también y nuestra forma de pensar y de sentir, lo que va a determinar que al final tengamos una enfermedad o no. Porque como veremos a lo largo del programa, todo influye, es decir, no solo influye la dieta, influye los medicamentos, influye todo, hasta nuestro pensamiento, nuestra forma de ver la vida, todo influye en nuestra flora intestinal. Es decir, la flora intestinal está íntimamente ligada a todo esto. Entonces,
nuestra vida va a determinar muchísimo. De hecho, lo estuvimos hablando la semana pasada, que solamente varios días, incluso en 2 semanas, ya podíamos tener más flora patógena solamente con comida basura que flora positiva. O sea, que fíjate, solamente con 2 solo semanas. con 2 semanas. O sea, con 2 semanas ya tenemos flora patógena comiendo comida basura. Si además, imagínate que hay medicamentos, pues medicamentos, depende de qué tipo de medicamentos, un antibiótico se va a cargar también la flora positiva. O sea que bastante... además, en muy poco tiempo. En muy poco tiempo. Es decir, sí, se tiene que tomar por la situación que sea, porque hay una infección a lo mejor muy importante de un virus, de una bacteria negativa, pero en este caso también se va a cargar las bacterias positivas. Entonces, digamos que se va a quedar, la flora intestinal se va a quedar con esa disbiosis, ¿no? Entonces, enseguida habría que solucionarlo, ¿no? Entonces, realmente, como digo, sí que lo que estamos haciendo cada día de nuestra vida es lo que más importa a la hora de que nuestra flora esté corregida y esté bien. Entonces, es lo que va a determinar prácticamente todo. Bueno, ¿y qué es la disbiosis intestinal? Es esa alteración de esta flora en la que realmente empieza a proliferar o bien muchísimo la flora negativa o bien hay ese desequilibrio dentro de la flora positiva que hace que al final el organismo empiece a atacarnos. Bien creando una enfermedad autoinmune, bien creando una enfermedad neurológica, creando enfermedades neurodegenerativas, pero lo que va a hacer nuestro sistema inmune, o sea, nuestra flora intestinal es atacarnos. Llega un momento en que empieza a atacarnos a nosotros mismos y entonces se cree que ahora mismo es el origen, por ejemplo, de esclerosis múltiple, de enfermedades, como digo, del sistema inmune y autoinmune. O sea que antes, por ejemplo, no se conocía esto se ha conocido desde hace poquito. Entonces, fíjate la importancia de tener esta flora intestinal positiva en condiciones, ¿no? Y en el número que debe tener. ¿Y qué efectos puede llegar a producir, además de todo esto que nos has dicho? ¿Hay pues algún está claro que sobre más? El sistema inmune es la primera cosa. O sea, que decir que nuestro 70%, como digo, está ahí, de nuestro sistema inmune. O sea, que sería la primera historia. Es decir, el efecto barrera es el que primero vamos a tener en desequilibrio, ¿no? Pero es que luego tenemos, por ejemplo, sobre la obesidad tenemos un gran problema. Y es que, por ejemplo, las personas que empiezan a comer comida basura o que tienen una comida que no es la adecuada y empiezan a tener mayor cantidad de firmicutes, estas personas reducen lo que son las bacteroidetes y las bacteroidetes utilizan unas moléculas que son antiinflamatorias y que además lo que hacen es que los alimentos nosotros tengamos un mayor retardo a nivel glucosa, que ese alimento, que sobre todo los hidratos, que entren a la sangre más despacito y hace que nosotros tengamos un vaciado gástrico más lento. Y entonces, digamos que absorbemos más lentamente los alimentos y tendremos menos hambre. Sin embargo, si tenemos firmicutes en exceso y además acompañado normalmente de exceso de carne, lo que vamos a hacer es proliferar más ese firmicutes y esto va a hacer que la persona tenga mayor tendencia a la obesidad y que, como dije la semana pasada, ¿os acordáis cuando dije que se ha comprobado que solamente dándole L-Gasseri a ciertas personas que son obesas se reducía la firmicutes y aumentaban las bacteroidetes? Pues fíjate la importancia de estas bacterias. Es decir, en el momento que aumentan mucho las firmicutes y aumentan incluso 100 veces más que las bacteroidetes, ya vamos a tener mayor obesidad, mayor resistencia a la insulina, mayor entrada de glucosa más rápidamente, los adipocitos, que son las células grasas, van a coger más grasa. O sea que, fíjate, sobre la obesidad afecta una barbaridad. Va a alterar un poco todo nuestro metabolismo. Es decir, y bueno, vamos a hacer de que a lo mejor en un momento dado cojamos más peso de lo habitual, claro, o al revés. Sí, o sea, lo que va a provocar en este caso, si estamos comiendo además esa comida que no es adecuada o hay pues unos medicamentos o ciertas cosas que van a influir, pues vamos a tener que van a aumentar estas firmicutes, que incluso se consideran dentro de las bacterias, se considera equilibrio bacteriano, pero van a aumentar tanto que vamos a tener mayor probabilidad de peso. Porque estas firmicutes lo que hacen es que tú aproveches más los nutrientes. Es decir, que cuando vemos a una persona que nosotros decimos, ¿cómo es posible que come como una lima y encima no engorda? Pues esa persona lo que tendrá es muchas bacteroidetes. Porque son unas bacterias que lo que hacen es pues que tú no absorbes y no aproveches tanto los alimentos como te va a pasar con la firmicutes. Con la firmicutes tú lo que vas a hacer es aprovecharlo mucho todo por poquito que comas y entonces ahí acumulando y entonces mayor resistencia a la insulina, al final más grasa que se va a ir hacia las células grasas. O sea que
eso tiene mucho que ver. O sea, este tipo de persona que nosotros vemos, ahí, su flora la tiene bastante más, pues son más bacteroidetes que firmicutes. O sea que realmente quizás viendo a una persona sabes si puede tener más... de una que de la otra, más o menos. Más o menos, ¿no? Modo, ¿no? Sí. O sea, ese que dicen, madre mía, cómo come, yo no lo entiendo y no engorda ni a tiro, ¿no? Bueno, pues se dice que es el metabolismo también, ¿no? Pero es que ese metabolismo tiene mucho que ver con esta flora. Es decir, para que ese metabolismo sea tan acelerado y sea tan rápido, nuestra flora también está ahí diciéndonos cosas, ¿no? O sea que todo al final está relacionado. O sea que, pero sí que se sabe ciertamente que el 23%, por ejemplo, de la población que tiene más bacteroidetes, tiene más tendencia a la obesidad solo porque tiene ese desequilibrio, digamos, en la flora y tiene más firmicutes. Bueno, no sé si esta pregunta se puede responder o no, Ángeles, pero Sí. o por lo menos tiene fácil solución. Te pregunto, ¿es fácil o difícil saber, por ejemplo, cómo tenemos la flora intestinal con un control X médico de la forma que sea? Porque hay una posibilidad. lo digo por la sencilla razón de que a lo mejor ahora hay muchísima gente que nos está escuchando, viendo y bueno, y no sabe realmente si puede tener ese, digamos, descontrol, digamos, en su estómago o no. Pues mira, realmente existen pruebas médicas, ¿vale? Que es un análisis de heces, ¿vale? Entonces existe una prueba que además ahora se ha puesto bastante de moda, que es un análisis de heces en el que se comprueba la cantidad de bacterias que tienes y el tipo. Y a partir de ahí ya, Tú puedes se sabe corregir cómo tienes la flora intestinal, cómo tienes la flora efectivamente. intestinal. O sea que a partir de ahí se puede comprobar, porque al fin y al cabo lo que estás haciendo es un recuento de bacterias intestinales a través de las heces. O sea que sí, se puede hacer. No es muy habitual, por ejemplo, en la seguridad social no es algo que se suele hacer habitualmente, es algo que se ha empezado a poner de moda y que lo están haciendo más otro tipo de laboratorios más especializados pues eso, en ver realmente cómo está esa microflora, pero sí que se hace. Bueno, si hay alguna persona que le preocupa, lógicamente, cómo tiene esa flora intestinal, lo que puede hacer es eso, hacerse una analítica de heces y a partir de ahí saber cómo tiene esa flora intestinal. Flora. Claro, porque es que además hay veces que es curioso, pero por ejemplo dice la OMS que el 55% de la población humana tiene Ascaris, que es una lombriz. Es una lombriz como parecía la lombriz de tierra, ¿no? Y lo tiene el 55% de la población humana. Que es mucho. Que es bastante. Pero es que además normalmente se piensa que estos parásitos normalmente están en países en vía de desarrollo o subdesarrollados. Sin embargo, aquí en España tenemos Ascaris, tenemos los típicos osiuros, que son las lombrices esas pequeñitas que tienen los niños cuando les pica el ano, que además eso es súper común con los niños porque tocan la tierra, se meten los dedos en la boca, se tocan unos a otros y se contagian. Y luego también tenemos otro tipo de parásitos como son los protozoos, como son los Blastocystis hominis. Aquí en España de estos tres hay bastante, pero la gente no lo sabe porque muchas veces el único síntoma que tienes es el del que me pica el ano. Entonces ese es el osiuro que normalmente la gente lo siente. Pero por ejemplo, tener un Ascaris, a menos que eches la lombriz viva por las heces y te des cuenta, muchas veces no lo ves y no te das cuenta que lo tienes. O por ejemplo el Blastocystis, como digo, es un protozoo, o sea, es un organismo que es una célula muy pequeñita, entonces no lo vas a ver. Entonces, bastante complicado. A veces realmente hacerse un control de vez en cuando de heces para saber si hay parásitos o tal, pues eso sí lo hace la seguridad social y es bastante interesante. Porque hay veces que te sorprendería si hay mucha gente que tiene y no lo sabe, ¿no? Y sobre todo gente que tiene problemas gastrointestinales que muchas veces no sabe de dónde vienen, tiene muchísimos gases, tiene muchos problemas digestivos y muchas veces vienen de ahí. Y bueno, y además es fácil, perdón, me imagino que el contagio... Sí, muy fácil. O el tenerlo, ¿no? Sí, por ejemplo, el Ascaris, por ejemplo, es un parásito que en un día te pone 200.000 huevos. O sea, imagínate. Y la mayoría de los parásitos tienen, sí. Una burrada, una burrada. Sí, por eso. Y la mayoría de los parásitos, pues eso, tienen un ciclo más o menos de 2 meses y pues sobre todo que suelen ir un poco con la luna. Y claro, están poniendo huevos, pero vamos, antes de morir además salen de tu cuerpo. O sea, es muy interesante cuando ves a ciertas imágenes por internet que buscas de ciertos parásitos, de cómo salen del cuerpo cuando ya se está muriendo y para poner más huevos. O sea que muchas veces, pues cuando ha habido una infestación en casa es bastante complicado porque si lo tiene uno, lo tiene todo el mundo de la casa. Sí, porque además es que se puede contagiar de forma fácil. Que si en una casa uno de los individuos de la casa tiene un parásito, el resto lo tiene también. O sea, es bastante difícil. Y de hecho, dependiendo de qué tipo de parásito sea, a veces es muy difícil. Por ejemplo, la espora de Ascaris es bastante complicado de matar. O sea que
es un problema que a veces está ahí, es silencioso y no lo vemos y pensamos ¿Y que... esto a la larga nos puede acarrear problemas? Pues mira, el Ángeles? ascaris, por ejemplo, es Digo, ¿eh? sí, produce toxinas. Algunos parásitos como el ascaris, por ejemplo, o la fastiola hepática producen toxinas y muchas de ellas son causantes de cáncer. O sea que sí. De hecho, bueno, pues hay algunos científicos que hablan sobre este tema de los parásitos y como origen también de muchos cánceres. ¿Vale? Es otra de las teorías, que sea causado por estos parásitos, por las toxinas Que pueden producir. que producen estos parásitos. El tema es que, por ejemplo, el ascaris que estábamos hablando, que es esa especie de lombriz de tierra que puede ser de color naranja o blanco, normalmente vive en el intestino delgado y de ahí sube hacia el resto del organismo. Entonces no es tan fácil que te la encuentres. Hay veces que sí, hay gente que se hace el análisis de heces y además hay que hacerlo bien hecho porque muchas veces, no, análisis de heces, tráigame usted un día, la muestra de un día y ya está. No, porque el parásito a veces, pues a lo mejor ese día no va a salir. Entonces por eso se suele hacer con días alternos, mínimo de una recogida de tres veces diferentes, de 3 muestras. Y a veces, o sea, el bien hecho es 3 muestras alternas más otras 3, o sea, que sí, entre 6 y 9 muestras. Y no es tan fácil, hay veces que yo veo muchos médicos que no están preparados realmente no conocen muy bien cómo funcionan y a lo mejor están mandando solamente una muestra, están pidiendo solamente que se recoja una muestra y no es suficiente. A la persona le dicen que ese día no tiene y no significa que no los tenga. Sí, lógicamente habría que hacer muchas más analíticas a lo mejor, tomar más muestras y bueno, está claro que solamente pues con una a veces no se puede saber, ¿no? Hay una cosa que siempre digo, ¿no? O sea, y además sobre todo cuando hablas con veterinarios es muy interesante, ¿no? O sea, a los animales los desparasitamos por lo menos cada 4 meses. Se desparasita a los animales, Sí. ¿vale? Y nosotros pensamos que nosotros es que como que no es posible, ¿no? O sea, y sobre todo aquí, como digo, en el primer mundo es como que nosotros cómo vamos a tener parásitos, esto es de gente sucia, ¿no? O sea, es como que es imposible, ¿no? Pero es como digo, es más fácil de lo que pensamos, ¿no? Entonces, y más sobre todo con la vida que llevamos hoy en día, que es una vida pues tan estresante en la que nuestra flora intestinal, como digo, está bastante en desequilibrio, porque realmente nuestro sistema inmune lo que tendría que hacer es cargarse lo que hubiera. Pero es verdad que como hay un desequilibrio y hay disbiosis en general, y es una de las grandes enfermedades de este mundo, silenciosa, que es el causante del resto, pues es verdad que hay mucha gente que tiene y no lo sabe, ¿no? Entonces yo digo, si a los animales se desparasita cada 4 meses, ¿por qué a lo mejor no proponernos desparasitarnos por lo menos mínimo 2 veces al año? Porque es que si no, estoy segura de que más de uno tiene y no lo sabe. Bueno, pues hay que tomar buena nota de lo que nos cuentas, Ángeles. Sí, sobre todo cuando tienes niños, ¿eh? Sí, bueno, porque también sí, lógicamente es una gran complicado. entrada, ¿no? Efectivamente. Sí. Bueno, ¿y puede afectar la disbiosis también de forma emocional? Pues sí, porque fíjate, como lo que es la mayoría, el 80% de nuestra segregación de serotonina está en el tubo digestivo, es decir, todo lo que es desde el tubo hasta el ano, digamos, ¿no? O sea, todo lo que es el sistema digestivo es lo que va a segregar, ayudarnos a segregar esa serotonina. No solamente pensamos que siempre solo es en el cerebro y no, está ahí más bien de hecho se dice que el intestino es el tercer cerebro, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos exceso de firmicutes, como he dicho antes, y tenemos exceso de bacterias patógenas, entonces al final lo que va a causar esto es mayor inflamación en el organismo, nuestro sistema inmune va a reducirse, como he dicho antes, pero es que además vamos a reducir la cantidad de serotonina que segregamos, con lo que esto que ocurre, que sobre todo, por ejemplo, lo vemos en personas obesas, porque al final tienes una tendencia a la depresión, una tendencia a que compensar a través de la comida esa falta de serotonina, porque mira, el hombre desde que está en la tierra, desde que es hombre, ¿verdad? desde que es hombre, lo que ha aprendido es que las penas con pan son menos. Eso está aprendido para todo ser humano, ¿vale? O sea, es una manera de segregar serotonina rápido. De hecho, si tomas azúcar, se ha comprobado que es súper adictivo porque te hace segregar serotonina rápidamente. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si a nivel emocional tenemos poquita serotonina, pues al final la persona va a tender a compensar y va a tender a compensar comiendo más, en general, sobre todo más hidratos refinados. Más dulces, sobre todo. Sobre todo, bueno, pues pero en general más comida. Ahí tenemos que tener mucho control a la hora de tomar dulces también, pero está claro que a lo mejor, yo creo que lo has comentado en varios programas, Ángeles, es que, bueno, realmente no sabes por qué te apetece quizás a lo mejor más pues un tipo de comida o pues un dulce o cuando te apetece realmente dices, bueno, es que el cuerpo me pide que coma mucho azúcar, ¿no? Claro, Y pero aquí es que viene... hay veces, ¿por qué te lo está pidiendo? Esa es la cuestión.
Y aquí viene el problema, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque es que, por ejemplo, es que una cosa curiosa que cuando haces entrevistas te das cuenta de que, sobre todo la gente que está siempre a dieta, ¿vale? Pues tiende a hacer dietas hiperproteicas porque son las que se han puesto de moda y entonces no toma nada de hidratos. Entonces llega un momento que, sobre todo por la noche, el organismo ya no puede más y lo que te manda son imágenes de toda clase de guarradas, es decir, bollería, chucherías y tal. Y hay gente que te cuenta que dice que las tiene en la mesa de noche y que por la noche a la 1 de la mañana se atiborra. Se tiene que levantar y comer. Y se tiene que pegar a comer. Se levanta a comer, pero además todas las guarradas habidas y por haber. O sea, todo el día haciendo dieta y luego a la 1 de la mañana se atiborra. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Pues ahí lo que está pasando es una cuestión al final también de supervivencia. Es que nosotros necesitamos hidratos. No podemos seguir pensando que es que los hidratos engordan y que no podemos tomar hidratos. No, tenemos que tener una dieta equilibrada y no podemos eliminar nada de nuestra dieta. Entonces los hidratos los necesitamos. Si no tomas hidratos, pues el organismo te va a pedir esto. Luego es verdad que hay ciertas personas que en realidad comen mucho de todo y también incluso comen muchos hidratos y que en este desequilibrio, ¿vale? En este desequilibrio sí que el cuerpo les va a pedir más hidratos, sobre todo más azúcares y tal, porque hay ese desequilibrio en esa flora tan grande que al final el cuerpo solo te está pidiendo eso porque no hay serotonina, ¿vale? Entonces, pues es muy difícil controlar esa sensación de es que necesito dulce, porque es que no sé cómo segregarla. Pues no has encontrado otra fórmula. Además, normalmente se aprende de padres a hijos. Lo de las penas con pan son menos suele ser de padres a hijos porque además es una forma muy barata. Piénsalo. O sea, si realmente nuestras frustraciones desde pequeñitos las aprendiéramos a controlar de otra manera que no fuera con la comida, pues hay mucha gente que eso lo tiene resuelto y no tiene este problema, pero es que hay mucha gente que solo sabe resolver esto. Tiene un disgusto, pues me voy a comer un croissant de chocolate, una napolitana de chocolate o me voy a comer un trozo de chocolate. O sea, que decir, y solo ha aprendido a hacerlo así. Entonces es su manera de sobrevivir también ante esa situación, ¿no? de penuria, ¿no? Entonces, pues hay que aprender otra fórmula. Muy bien. Bueno, quizás realmente a veces lo difícil es aprender esa fórmula Claro. y llevarla a buen término, que no es fácil, ¿eh? Sí, pero bueno, a las personas que tienen este problema, sobre todo que compensan con la comida, hay que enseñarles a que existe otra forma de compensar y que estoy segura de que hay cosas que les gustan y que también son económicas, pues yo qué sé, pues irte a darte un paseo, ponerte música y bailar. Seguro que hay muchas cosas que te pueden compensar. Y no fumar. Y Lo digo porque hay muchísima gente que también, que hay gente que le da por el fumar. tabaco, ¿no? El tabaco y café. Pues sí, ¿no? O alcohol, porque por ejemplo sí que es verdad que suele también ir muy unido, ¿no? Al tema también de atracón de dulces y también hay mucha gente que le da también por la bebida, por tomar alcohol ahí, ¿no? Entonces... Bueno, pues hay que tomar buena nota de lo que nos cuenta Ángeles y quizás también aquí tenemos que ser quizás fuertes, ¿no? En ese aspecto y decir no, hasta aquí no y además saber buscar otro mecanismo de compensación. Dónde buscar efectivamente ese mecanismo de compensación y saberlo llevar a buen puerto. Bueno, ¿por qué padecemos y si se puede curar la disbiosis? Sí, realmente la padecemos porque, para empezar, muchas veces es verdad que ya desde el origen, desde que naces, pues a veces hay un desequilibrio. Es decir, hay veces esto viene de nacimiento. Hay veces que viene de nacimiento. Es decir, pues imagínate, y no lo sabemos, claro. Claro, o sea, hay veces que imagínate, pues... o sea, vamos creciendo con ello. Sí, o sea, imagínate pues el caso de una mujer que pare a través de una cesárea. Pues ese bebé que realmente no ha parido a través del canal del parto, pues no ha cogido las bacterias de la madre y entonces ha cogido las bacterias intestinales que tiene, las ha cogido del ambiente, ¿no? Pues normalmente ahí ya sabemos que hay un desequilibrio, ya empieza con desequilibrio, ¿no? Y luego, pues a partir de ahí, luego hay veces que encima tenemos la mala suerte, pues que claro, es que es bastante complejo el asunto. Este mismo bebé que luego, pues por lo que sea, por esa cesárea o por la situación, la madre a lo mejor no le puede dar la lactancia materna o se la da muy poquito tiempo, pues ese bebé a través de la lactancia materna va a obtener también una serie de bacterias que son bastante interesantes para ir generando esa inmunidad, digamos, y esa flora. Si no es posible, porque tienes que darle leche de fórmula, pues digamos que vamos a ir incentivando en que esa flora no sea la mejor, ¿no? No es que sea mala, pero es que no es la mejor. Y entonces ahí muchas veces empieza el problema. Pero luego ya es los hábitos de vida. Es decir, si luego ese niño va creciendo y los hábitos que tiene de vida son mucha chuchería, mucha comida muerta, mucha comida basura, pues automáticamente todas esas bacterias, lógicamente, no van a ser las mejores. Y ya empieza el problema. Y luego, si además el niño, para contentarlo, se le da una chuchería cuando está triste, pues ahí vamos a incentivar más y agudizar más el mecanismo este que estábamos hablando de compensar las frustraciones.
Porque hoy en día es que desgraciadamente casi todas las fiestas que tenemos aquí, por ejemplo en España, son todas De comida. de comida, pero además comida basura. Bueno, hay otras que no, pero... Hay otras que no, pero la mayoría es grandes cantidades de comida y comida, mucha de ella, mucha comida basura. Yo el otro día estaba viendo un resumen de una televisión que lógicamente se dedican a ir por sitios a nivel nacional donde hacen una fiesta gastronómica y realmente, bueno, pues está muy bien porque, no sé, por decir algo, la fiesta o la comida de los caracoles, que son típicos en tal sitio de España. Bien, pues se va y se comen caracoles. Pero otro está día, bien un plato. El problema es que se pegan atracones y además con un montón de alcohol. Entonces ya, ahí el mezclar... aunque al final esa comida a lo mejor es una comida decente, pues la vamos a liar porque vamos a meterle un montón de alcohol y porque nos vamos a pasar de cantidad de comida. Y entonces eso va a provocar desequilibrios en nuestra flora. Es decir, aunque sea muy buena comida, si yo me pego a atracones, pues estoy comiendo más de lo que debo y voy a tener problemas a nivel gastrointestinal. O sea que entonces, por eso digo, a veces yo digo comida basura, me refiero a todo, y lo que estoy refiriéndome también es esa fórmula que tenemos de comer demasiado de cualquier comida cualquier comida, aunque sea muy sana. Que sea muy sana, efectivamente, pero que comemos más de lo normal. Más de lo normal. O sea, nos atiburramos. Sí, es que además aquí, o sea, las fiestas es comer muchísimo y beber muchísimo. O sea que yo creo que también hay que poner límite, digamos, un poco límite, también a esa comida, aunque sea sana, aunque sea 100% ecológica, por ejemplo, pero hay que poner límite. No podemos pasarnos. No podemos pasarnos. Hay gente que me dice, no, pero es que me lo como todo muy sano. Vale, empiezas a hablar y dices, ¿qué está pasando aquí? Y luego, claro, es que digo, hazme una foto de lo que estás comiendo. Y claro, se pone un platazo y luego además repite porque estaba muy bueno y entonces luego dice, ¿esto que me va a dar algo? Digo, normal, pero si es que aunque fuera una comida sanísima, si te has puesto tanto y encima has repetido y además al cervecita más tal, no sé qué, pues es que claro, eso no hay cuerpo humano que lo digiera y entonces empiezan los problemas. Hay que tener claro efectivamente de que hay que comer, pero con moderación, ¿no? Exactamente, lo que necesitas. No es que, fíjate, a mí me hace mucha gracia, ¿no? Porque lo de los japoneses es que se pesan la comida y aquí, conforme más nos vamos yendo hacia Estados Unidos, tiene que haber mucha comida y además tiene que haber mucha. Es decir, en los buffets, pues la gente se consume muchísima cantidad de comida y además tiene que sobrar mucha comida porque si no es como que está incluso mal visto. Mientras que en Japón no. Come lo que vayas a necesitar, pésatelo y no cojas más de lo que necesites. O sea, fíjate, cosa que aquí sería impensable, por ejemplo. Nuestro cambio de un lado a otro de la tierra, la diferencia, digamos, de cultura, ¿no? De coger más de lo que puedes y de solo coger lo necesitas, ¿no? O sea, ves a un estadounidense que la mayoría pues tienen bastante obesidad, a un japonés que no ves a ningún japonés obeso salvo los de sumo, porque están todos delgados, ¿no? De hecho, los buffets se llenan, lógicamente, de muchísima gente que dice, bueno, yo voy a aprovechar y voy a comer a lo que a lo bestia. O sea, es como si no mañana se hubiera acabado el mundo, ¿no? Entonces, claro, es que ese es el tema. Y cada vez se están poniendo más de moda, ¿no? Entonces, ahí está la cuestión. La cuestión es que la cantidad también importa, ¿no? Entonces, todo esto, o sea, lo que es la dieta, está influyendo en nuestra disbiosis intestinal. Esa cantidad de comida, esa mala comida, el alcohol, todo eso está influyendo en la disbiosis, ¿no? Los tóxicos en general, hay muchísimos tóxicos que están presentes en la alimentación, que hemos hablado muchas veces, como son metales pesados, dioxinas, microplásticos, por ejemplo, en el caso de los pescados, todo lo que son los envases, pues los plásticos en general, que hemos hablado también muchas veces, todo eso también va a alterar nuestra flora. Y luego, por supuesto, el uso de medicamentos, como son los antibióticos y toda clase de medicamentos, los protectores gástricos, una quimio, un inmunosupresor, o sea, es decir, todos los medicamentos también van a afectar nuestra flora intestinal. Es decir, hay muchas cosas que van a influir en nuestra flora intestinal y que van a hacer que esta flora intestinal esté alterada. Y ya el estrés. Y ya no solamente desde la infancia. Bueno, el estrés también afecta. Sí, el estrés muchísimo. Si una persona está muy estresada, el sistema inmune baja totalmente. Y ahí, lógicamente, afecta también a la flora intestinal. Hay muchísimas cosas que afectan, la mayoría de cosas que muchísimas que sabíamos, otras que no sabíamos y otras que Ángeles, como siempre, nos comenta, pero realmente todo nos afecta y nos afecta. Todo nos afecta, entonces... sobre todo el estómago, ¿no? Porque parece que no, pero todo empieza desde el estómago. Intestino, acordaros que muchas veces decimos el estómago a todo, pero que nosotros la gente piensa que muchas veces me duele el estómago, pero en realidad lo que le duele es el intestino. O sea, me refiero a todo el sistema digestivo. Muy bien, pues como siempre Ángeles Molina, aquí en el programa Salud Ecológica, como cada día de martes, aquí estamos para resumir un poquito toda la actualidad. Hoy hemos hablado de la disbiosis y por supuesto de muchas cosas
seguro que se nos han quedado muchísimas cosas en el tintero, Ángeles, cosas, sí. porque hay mucho que comentar y no sé si tienes muchas preguntas o tienes muchísimas preguntas del día a día, de que sobre todo empieza desde aquí y es difícil a veces llevar a buen término esto, ¿no? Con los pacientes o con... El tema es que, claro, la mayoría de las enfermedades, para mí, el origen, como he dicho, están aquí, ¿no? Y para mí y para todas las investigaciones que cada día están demostrando. El problema es que muchas veces estas investigaciones no están al día con los estamentos médicos, ¿no? Entonces tú pues hablas con muchos médicos y algunos sí están al día y saben que es necesario el uso de probióticos, ¿vale? O probióticos, prebióticos, simbióticos, acordados que lo hablábamos la semana pasada, pero hay muchos que dicen, ¿para qué? No te hace falta, ¿no? O sea, no, es bastante importante y de hecho cada día más se está dando como estrategia terapéutica porque realmente se está comprobando que ese desequilibrio es el causante de muchas enfermedades de las que tenemos hoy en día. Entonces, es necesario que realmente se corrija ese desequilibrio porque si no, pues muchas veces pues, vamos a acabar desencadenando en una enfermedad que podría fácilmente resolverse desde ese equilibrio, volver a corregir esa flora y por supuesto con la dieta. Muy bien, pues Ángeles, muchísimas gracias. Momento de recordar también el correo electrónico a todos nuestros amigos oyentes. Así que recordamos, como siempre, ese correo electrónico para cualquier consulta de cualquier oyente que quiera hacerte durante los 365 días al año. Yo siempre digo que está abierto, con lo cual a cualquier hora que pueden escuchar el programa, descargar el programa, o oírlo o verlo, pues que ahí en un momento dado, pues mira, yo me he quedado con esto, quiero preguntar. Sí. Puedes preguntar efectivamente a la hora que quieras. Exactamente. info@saludecologica.org, ¿vale? ORG. Muy bien. Pues Ángeles, muchísimas gracias. Un placer que estés como siempre con nosotros aquí en Salud Ecológica. La semana que viene volveremos a recordar otro tema importante. Yo creo que sí, bueno, vamos a continuar terminar también de perfilar qué hacer una vez que tenemos esto y vamos a terminar de solucionarlo, ¿no? Intentar dar esperanza, ¿no? No solamente hablar del tema, de dar la importancia que tiene el tema, sino también vamos a intentar buscar solución. O sea, que la semana que viene será la solución. Muy bien. Bueno, pues este es el segundo programa que le hemos dedicado a la flora intestinal, en este caso hoy la disbiosis. La semana que viene más información sobre la disbiosis, sobre la flora intestinal y sobre esas soluciones, posibles soluciones que le vamos a dar a la flora intestinal. Muy bien. Gracias, Ángeles. Pues nada, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene y nada, chicos, ya sabéis, ser felices, que al final es casi la gran medicina. Eso es la gran medicina y la más natural. Sí, y la más barata. Muy bien, pues muchísimas gracias, Ángeles. Hasta la semana que viene. Adiós.